En las próximas horas conoceremos al ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un tema que reviste interés global debido a las repercusiones que tiene en todo el mundo, las decisiones tomadas por el país norteamericano. Para conocer más detalles sobre este proceso, estamos ya en contacto con Pablo Cabrera, investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica y ex embajador de Chile en el Reino Unido. Pablo, un placer. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo estamos? Bien, muchas gracias. A ver, faltan horas solamente. Ya eso sí, está todo el tema con respecto al voto anticipado, que ha superado todas las expectativas. Hay mucho de la pandemia, pero son 93 millones que ya han votado anticipadamente y se va a conocer en las próximas horas. Siguen los mítines, siguen las campañas. ¿Cómo lo ve usted? Porque las encuestas dan una ventaja a Joe Biden, pero si nos quedamos con el tema de las encuestas, en las elecciones anteriores, en esta misma instancia, podríamos decir, se hablaba de una derrota del actual presidente Donald Trump. Yo creo que esta es una elección rara. Es una elección que se da en pandemia primero, eso no hay que olvidarlo nunca. En un esquema político muy tensionado, con grietas políticas en un estado de convulsión importante en Estados Unidos, que algunas han sido atizadas por uno de los propios bandos, que en este caso sería el gobierno. Creo que hay signos preocupantes, obviamente, con respecto al acto eleccionario propiamente tal. Hemos visto un Nueva York casi como esperando que viniera un tifón o un huracán, cerrando las tiendas con protecciones especiales, sí, con un estado de tensión muy grande, un estado de criminalidad, con un incremento en la compra de armas. O sea, pareciera ser que el país que por antonomasia nos ha mostrado el ejercicio de la democracia muy privilegiado, está con problemas y además con una elección muy reñida. Entonces vemos que alrededor de 90 millones de personas han votado, que es el 47% del electorado, y supuestamente a tu pregunta, creo que los encuestadores habrán aprendido un poco de lo que sucedió la vez pasada. No obstante, a dar por ganador a Biden, obviamente que existen los imponderables por este sistema electoral que existe en los Estados Unidos, cuál es el colegio electoral más que la votación de los ciudadanos. Entonces creo que en este estado de un poquito de degradación de convivencia, a veces pueden surgir alguna sorpresa, y no sorpresa sobre el acto de votación, sino que con respecto a los resultados y al momento de la entrega de resultados de la cuenta de los resultados. Sí. Entonces veo un Estados Unidos muy complicado en términos de imagen hacia afuera, con una elección que tiene impacto interno en algunos hechos muy especiales con respecto a hace 4 años atrás, y también en un cuadro de tensión internacional que hace que la opinión pública internacional y los estados miren esta elección con mucho detenimiento. Entonces, esto le pone mucha presión al ambiente, obviamente. O sea, hay una destrucción del discurso público que hace difícil que los analistas se vayan por una idea precisa. Tienen mucho miedo de que vaya a haber alguna disrupción, sí, en el último minuto, con respecto a la gente que va a ir a votar propiamente tal, porque pueden haber actos también de provocación, pueden haber actos de enfrentamiento social, que ya ha habido en algunas ciudades. O sea, estamos en un cuadro de fragmentación, un cuadro que de alguna manera también muestra algo de populismo, muestra un discurso difícil, una polarización importante, y creo que a la larga se va a imponer la democracia y la razón. Estados Unidos es un país con instituciones sólidas, con una constitución que establece bastante bien cuáles son los mecanismos para enfrentar cualquier tipo de situaciones, pero con un presidente muy alertando o atizando a sus partidarios a casi como decir yo no puedo perder. Pablo, sí. Y eso es un problema. Sí, y me quiero quedar un poquito en ese punto. Yo no puedo perder. Hay varias reacciones, varias declaraciones que hemos tenido del presidente Trump durante toda esta campaña presidencial, pero la más preocupante desde todos los análisis es la posibilidad de desconocer el resultado de las próximas horas. Ya de hecho, en algunos medios se hablaba de que el presidente Trump tiene preparados a sus abogados para impugnar los votos que sean necesarios. Es decir, el día de mañana se cierra la elección presidencial, pero podríamos no tener la claridad de quién va a ser el próximo presidente del país. Eso debido a que podría haber un proceso de impugnación, especialmente en la crítica que ha tenido el presidente Trump del voto anticipado, una práctica que lleva muchísimos años en ese país, pero que hoy
por lo menos por parte del presidente mismo, se pone en jaque. Justamente por eso yo creo que el otro bando, o sea, los demócratas, que son los que están contestando a la elección, o sea, John Biden, se han preocupado de esta situación y creo que han habido signos importantes, tanto llamando a votar a la gente como haciendo un escrutinio y un seguimiento a los tradicionales votantes del Partido Demócrata. Ayer vimos circular un video en el cual el propio expresidente Obama llamaba a los electores demócratas pidiéndole que fueran a votar con un mensaje hacia su familia y hacia los grupos cercanos. Yo creo que en una competencia de 0,5%, de 1%, particularmente en los estados que son los estados que son más, que podrían definir el colegio electoral, obviamente que la otra parte ha recogido esta acción de Trump y ha instado a la gente a salir a votar con el objeto de que pudiera haber un resultado más contundente y hiciera más imposible esta situación y menos creíble. Pero es muy impredecible esto, y creo que se va a imponer a la larga el orden y la ley y la organización en los Estados Unidos y la cordura de los votantes y obviamente de la democracia. Yo creo que este es un tema muy tremendo. Creo que desde las discusiones en la televisión, los debates televisivos, vimos una cosa inédita para los Estados Unidos y para la democracia, que entre los candidatos había uno de los candidatos que en la pieza del lado tenía el botón nuclear. Y yo creo que se le pudiera decir a ese candidato que es un payaso, o sea, se le estaba diciendo que era un payaso al presidente de los Estados Unidos. Vemos que hay una degradación de la convivencia a través de ofensas, a través de enfrentamientos que han sido atizados principalmente por el gobierno. Eso significa también que a veces el recurso a los perdedores, ¿no? Claro. A ver, ¿qué tema cree usted, Pablo, que se está imponiendo, especialmente en la situación de los indecisos? En todas las elecciones, no solamente en Estados Unidos, sino también, para qué decir, en nuestro país, los indecisos son el espiral de silencio, una situación clave para definir efectivamente quién puede ganar en una elección. ¿Qué temas estarían, de alguna manera, siendo claves para poder mover hacia el lado republicano o demócrata? La economía, el manejo de la pandemia, como ha establecido el candidato Joe Biden, el tema internacional. Hay varios que están sobre la mesa, pero finalmente el elector va a tomar uno de ellos y va a definir si va por Trump o va por Biden. Bueno, en primer lugar, lo más obvio, y creo que a veces por conocido no se dice, es el manejo de la pandemia. Creo que ahí está una debilidad del gobierno muy grande. Y la cantidad de muertos que han habido y la cantidad de contagiados no es menor para un país como Estados Unidos que obviamente, supuestamente y obviamente tenía un sistema de salud de alguna manera que funcionaba. Creo que ese elemento, sumado a la paz social creo que es un elemento importante. La economía, por cierto, es donde la mejor performance del presidente Trump en la economía, porque logró subir el crecimiento el año pasado un 2,5%, mientras todo el gobierno de Obama lo más alto fue 2,3%, sí, que tampoco es tan significativo. Pero obviamente, y segundo, también está el tema de los impuestos, está el tema de la salud. Yo creo que se ha criticado mucho el sistema de salud conocido como el Obamacare de los Estados Unidos, y el presidente Trump y el gobierno no ha mostrado a la población un sistema alternativo. ¿Cómo pretenden poder esa cantidad de personas que han perdido su trabajo, que están enfermos, los adultos mayores, los niños en los colegios, con un sistema de salud precario y sin empleo? Yo creo que ese es el tema principal de política interna. Ese es el principal. El manejo del coronavirus con sus derivaciones a los temas de la salud, a los temas de la educación y a los temas de cuidado de las personas y la seguridad interna. Creo que eso también se ha resquebrajado mucho. Han habido problemas con las policías, hay un caos bastante grande. En Estados Unidos hay más de 500 policías. O sea, este es un tema que ha hecho presión en la población y obviamente que ha reaccionado porque la población quiere vivir en paz y está cansada de estos enfrentamientos. Por el lado internacional, se ha hablado mucho del tema con China. Pero los chinos lo desechan como tal, creen que no es un tema importante a la hora para que para ellos le vaya a cambiar un poco la vida si gana el presidente Trump actual o el ex vicepresidente Biden. Creo que
el tema internacional está por cuántos aliados tiene Estados Unidos y quién es capaz de liderar un mundo hoy día que está, digamos, valga la redundancia, sin rumbo. Creo que el coronavirus también ha afectado el sistema internacional, ha congelado un poco los organismos internacionales, el liderazgo de los Estados Unidos no se aprecia, sino que más bien se aprecia una retirada de los Estados Unidos, una discusión con sus aliados importantes, salvo hechos muy específicos en el Medio Oriente. Tiene problemas con China, tiene problemas con la Unión Europea, ha tenido problemas con la OTAN, tiene problemas en el Medio Oriente de retiro de tropas, tanto de Afganistán como de Siria, que han derivado en problemas hacia Turquía por el tema de los kurdos. O sea, creo que aquí el tema de Corea, el tema nuclear, y también creo que hay una diversificación del poder en la política exterior de los Estados Unidos. La política exterior de los Estados Unidos, si usted ve, está el asunto nuclear, que es tremendamente importante, que por suerte, en este minuto, pareciera ser que lo está manejando el Departamento de Estado de los diplomáticos tradicionales, en lo que se refiere a la relación con Rusia, en lo que se refiere a la renovación del New START, que es de las armas estratégicas nucleares de alcance medio. Por el otro lado está el tema del Medio Oriente, que es un polvorín muchas veces y de áreas de influencia, donde lo maneja un yerno del presidente con algunos miembros del Consejo de Seguridad Nacional, pero miembros muy, muy específicos. Y el otro, el tema de China, que es un tema no de cooperación, sino que de contención con China, que también produce derivaciones en los temas estratégicos a cargo del secretario de Estado Pompeo. O sea, creo que también el mundo reclama esa paz social que se reclama internamente. El mundo también está reclamando una suerte de paz, una suerte de orientación, una suerte de camino en el cual Estados Unidos, les guste o no les guste, más o menos está cumpliendo los estándares de mantener la paz y la paz internacional y proteger a los ciudadanos. Creo que de alguna manera más bien los signos que da y los mensajes que da son bastante confusos. Y si podríamos definir, a la pregunta suya, Nicolás, si podríamos definir cuál es lo que va a estar marcando esta elección, yo creo que es la confusión de la gente. Uh-huh. Y la confusión de la gente, hablemos de un mundo global que es todos los ciudadanos del mundo. Nosotros aquí en Chile estamos hablando de eso porque estamos confundidos. Claro. No creo que América Latina pueda aspirar mucho con un cambio entre Trump y Biden. Yo creo que América Latina no está dentro de las prioridades de los Estados Unidos. Hay algunos programas que se cumplen. Sí, perdón que lo interrumpa. Me quedo con ese concepto, la confusión. ¿Usted cree que el votante en Estados Unidos lo que busca con su voto, con su preferencia, es certeza en el futuro? Estoy diciendo algo bastante obvio, pero en estos tiempos que vivimos parece que va tomando mayor protagonismo y un aspecto bastante más clave en esta elección. Absolutamente, Nicolás. Mire, yo tengo contacto con alguna gente en los Estados Unidos, estaba conversando incluso de familia, y creo que el tema en diferentes estados, y creo que el tema de la incertidumbre es tremendo, dado principalmente por el manejo del coronavirus. Uh-huh. Y yo creo que el manejo del coronavirus ha distorsionado un poco también en la esfera internacional y la agenda internacional. Y en este caso, con una personalidad de un candidato, estoy hablando en este caso del candidato Trump, más allá de lo que haya hecho antes, con la personalidad de un candidato que atiza más bien el enfrentamiento y la ofensa, transforma a los adversarios en enemigos, obviamente que eso hace en un tema de crisis que la incertidumbre aumente y la desconfianza campee. Entonces creo que es natural que una persona busque paz y seguridad ante una enfermedad que puede dañarlo a él y a su familia y a su entorno, en una seguridad del trabajo, en una seguridad de un entorno pacífico y sano, que es el tema del planeta, que no lo tocamos, que es el tema del cambio climático, sí, que junto con el nuclear y con la economía están también marcando la agenda internacional, sobre todo de los jóvenes. Y que muestra una gran diferencia entre los candidatos, el tema medioambiental y el presidente Trump, para qué decir, con la salida de varios acuerdos que fueron suscritos anteriormente, esto también podría marcar un punto de inflexión. Un punto de inflexión que acuérdese también que esto viene desde antes. Yo creo que el presidente Obama puso mucho énfasis en el cambio climático y menos énfasis en la seguridad colectiva, en los temas de Asia y el Indo-Pacífico. Y obviamente que ahí tiene un desafío el caso que sufre el presidente Biden, que si bien es cierto no vayan a haber muchos cambios espectaculares en términos específicos, así de mostrar aquí hice esto, creo que obviamente va a tener que equilibrar un poco
el tema del cambio climático con el tema de la seguridad. El cambio climático es también el que le da inseguridad a los jóvenes y a las generaciones enteras y a nosotros también. Yo creo que ese es un tema que está en la campaña y particularmente sensible en los Estados Unidos junto con el nuclear, con una potencia nuclear que está siempre amenazada a que el botón nuclear pueda apretarse y significaría la desaparición del planeta. Entonces creo que es una elección de muchas aristas, pero que la arista interna la determina en su seguridad y la arista externa el cambio climático y también la confusión que existe con el objeto de ganar más estabilidad y seguridad y confianza. Para terminar, Pablo, agradeciendo estos minutos, quiero volver a un punto que usted tocaba que también está muy presente en esta elección y la hace distinta al resto de las que ha tenido Estados Unidos. Se habla de un escenario de violencia postelectoral y es justamente lo que va generando mayor tensión en elecciones que siempre tienen tensiones, pero desde el punto de vista electoral, no de lo que podría pasar después, con un presidente, como decíamos, que ya dice podría llegar a impugnar votos, es decir, generar un grado de incertidumbre los días posteriores a mañana. Eso de alguna manera va a ser clave también en el análisis posterior, pero de los próximos días, lo que va a suceder en Estados Unidos y esperemos que no sea así, de algún tipo de manifestaciones violentas como muchos están esperando. Mira, Nicolás, yo le diría que esa es la pregunta exacta y esa es la duda la que produce incertidumbre y confusión. Creo que en los Estados Unidos han habido algunos cambios importantes y hemos hablado aquí en esta conversación entre los dos de desconstrucción del discurso público y de un poco de degradación de la convivencia. Creo que han habido hechos importantes que han cambiado la apreciación de la gente con respecto a su seguridad y con respecto a su futuro. Creo que el tema de All Black Matters, en lo que se refiere a las actuaciones de la policía, mostró un hecho bastante importante para los observadores internacionales. A los 57 años de la muerte, cuando se conmemoraba, o se recordaba más bien, la muerte de Martin Luther King, el discurso hecho en el Capitolio, en el mismo lugar del discurso de Martin Luther King y el discurso de Abraham Lincoln, incluso hasta la estatua de Abraham Lincoln, ya no era de demandas sobre la igualdad de acceso a los circuitos del poder, del circuito de la educación, de todos los habitantes de los Estados Unidos, incluidos los de color, sino que se exigía el acceso. Ese es un cambio importante. Eso sumado a la violencia de algunos grupos supremacistas blancos que empezaron en Carolina del Norte y en Baltimore y en otros lugares, y el tratamiento que le dio el gobierno. Y por el otro lado, la policía, este exceso de número de policías, como dije yo, que es una de las primeras tareas que seguramente va a tener que enfrentar el nuevo presidente si es Biden, es el cambio de las policías y las leyes de las policías. Sumado a eso, a las ventas de armas que se han incrementado de una manera tal, sobre todo en la población negra, como diciendo ahora yo exijo esto, pero también me defiendo. Y con estos actos de violencia, de convulsión, obviamente que es un tema que hace presagiar, y yo le decía al inicio de esto, este cierre de los estados de New York, como esperando un huracán, y era que estaba esperando una elección en el país más democrático del mundo, obviamente que no puede dejarse de tomar en cuenta lo que dice usted, que es el tema de la postelección. Y la postelección muy anunciada por el gobierno. Pero ahí es donde yo le digo que creo que en un país como Estados Unidos, en una situación de pandemia y en una situación de desafío tan grande económico para el mundo y para el desarrollo de la gente, que está echando a uno en estado de pobreza que no existía antes, obviamente que es un problema el tema de la seguridad de las personas y el tema de la convulsión social, que por lo demás está pasando en todo el mundo. Sí. Yo creo que este es un tema que la pandemia atizó, que estaba encapsulado a lo mejor en el propio sistema. Y estábamos algunos en una zona de confort, pensando que el mundo giraba hacia el otro lado y el mundo estaba generando un tema de tensión que algunos, obviamente, aprovechándose de situaciones, lo atizan. Y creo que lo que corresponde hoy día es también en la paz social, es el encuentro, no de buenismo, sino que una situación que no signifique negacionismo, pero que signifique la construcción de un mundo más seguro y de un mundo en paz, que se haga carne
como podría decirse, los discursos, ¿no? Estamos con mucho diagnóstico y poca acción. Y creo que Estados Unidos necesita acción. No necesita tanta amenaza, tanto diagnóstico de los observadores, sino que se necesita un programa de acción. Y yo creo que por ahí va el ingreso del presidente Obama a la campaña, del expresidente Obama. Creo que de alguna manera el presidente Obama, más allá que no haya podido elegir a un demócrata después de su elección, creo que revela un poco esta paz, una suerte de el sentido de la cooperación en vez de la confrontación, que es la que ha promovido principalmente este gobierno. Pablo Cabrera, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias, Nicolás, encantado. Nos vemos. Un abrazo. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con más de La Mañana Informativa.